hacer la charla una buena parte de lo que tiene que ver con el tórax. Ahora escogí tórax porque es lo primero que ustedes empiezan a estudiar en imágenes y porque desde el punto de vista de trabajo médico, tanto el sistema respiratorio como el sistema circulatorio son como la primera base para que pueda existir la vida. Entonces, de allí que es tan importante reconocer lo básico y lo fundamental de estos dos sistemas, que en el sistema de imagenología médica, empezando por lo más básico que es la radiografía y terminando por las últimas técnicas que se utilizan con especiales radiofármacos y anatomía de cortes, pues toda la anatomía del tórax y de cardiovascular ya se puede estar mostrando e implementando de una manera muy efectiva para el diagnóstico y la toma de decisiones en pacientes quirúrgicos. Entonces vamos a ver un poco de tórax. Estas diapositivas probable que ustedes ya las hayan visto, yo las voy a pasar muy rápido porque ustedes eso ya se lo saben, pero es para recordarlo, sobre todo desde el punto de vista de que cuando estamos viendo anatomía de un paciente, la manera más práctica y morfológica y fisiológica de abordar las imágenes es por el sistema de reconocer los distintos sectores o compartimentos que tiene cada parte del cuerpo. Si estamos hablando del tórax, las bases anatómicas del tórax están dadas fundamentalmente por la composición de elementos anatómicos, uno que es la caja torácica, que envuelve todos los órganos claves y fundamentales que ya mencionamos, y el otro es lo que hay por dentro de esa caja torácica. Cuando diferenciamos correctamente que dentro de lo que estamos viendo en la imagen radiográfica o tomográfica o de resonancia es de la caja torácica, ya tenemos un muy buen dato para empezar a interpretar la morfología. Si lo que encontramos lo podemos localizar internamente, es decir, por dentro de la caja torácica, vamos a ver cuál de los compartimentos que están dentro de la caja torácica es el que contiene o está siendo representada en la imagen que estamos viendo. ¿Será el área pleural o el área pulmonar o podría ser el área mediastinal? Son los tres grandes compartimentos que hay dentro de la caja torácica. Cuando estamos hablando de la pleura, pues estamos hablando de unas membranas que tienen dos hojas, una visceral y una parietal, que están adosadas en el paciente funcional y normal y que no están separadas sino virtualmente por una película de líquido y por tanto desde el punto de vista de imagen de radiografía y TAC no debemos ver en sí misma la pleura ya que es una hoja muy delgada. Recordemos esta anatomía que está presentada en cadáver, cortes de cadáver, y como es un cadáver, los pulmones están desinflados. Pero puede uno perfectamente reconocer que esto es caja torácica y que esto de acá está por dentro y por lo tanto vamos a buscar qué compartimento es el que estamos viendo. Aquí estamos viendo una línea muy fina, otra línea muy fina que son pleura visceral, una separación entre ellas, como les decía, es un cadáver, y esto sería la cisura, por lo tanto estamos hablando del espacio o compartimento pleural, con sus dos hojas visceral y parietal. En cambio lo que está aquí es compartimento pulmonar, pulmón, pulmón, pulmón. Ahora estamos en el lado derecho y por tanto estamos encontrando la división entre lóbulos, superior, inferior y medio. Y debajo de todo aquello pues está la pleura visceral, la pleura parietal y el hemidiafragma de ese lado, debajo del cual ubicamos el hígado. Es otro gran compartimento del abdomen. En ese compartimento del pulmón derecho vamos a tener esa anatomía general, superior, medio e inferior. Y cuando pasamos un poquito más hacia la parte más medial,
vamos a encontrar en el pulmón derecho una zona que no es pulmón, una zona que es entre pulmón y cardiovascular, que es el ilio, y lo demás que es pulmón con aire. Esta zona que no es pulmón es la aurícula derecha. Esta pertenece al corazón mediastino. Esta zona iliar tiene la característica de ser el ilio del organismo de mayor tamaño. Tienes arterias, venas, bronquios, linfáticos, nervios, el sistema simpático, parasimpático, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está construyendo un ilio que es bastante grande, toda esta zona, y por donde van y vienen los diferentes elementos, sangre, etcétera. Y por tanto, esta zona que es compartimento pulmonar, nos va a mostrar los dos lóbulos mayores, el inferior y el superior, con sus respectivos segmentos. Aquí una partecita del lóbulo medio. Eso es compartimento pulmonar y esto ya pertenece al mediastino. Si nos adentramos un poco más hacia la zona media del sagital, media sagital, vamos a encontrar el propio mediastino en esa línea media, y allí no vamos a ver pulmón porque estamos entre las cámaras cardíacas, la vía aérea, los tejidos conectivos que unen todas estas distintos segmentos, el pericardio con su hoja visceral y parietal, y las cámaras cardíacas y debajo y detrás el esófago, y aquí no estamos viendo el pulmón que normalmente sí se ve. Se está viendo en este caso porque aquí tenemos un cadáver. El paciente que está respirando, por detrás del corazón también tenemos compartimento pulmonar. Lo demás es caja torácica, que incluye los huesos de la columna con sus distintos sectores, y la caja torácica en la línea media anterior, que es el esternón, de manera que aquí también estamos hablando de compartimento mediasternal, un marítimo acá, y aquí tenemos el pulmón que no lo está viendo, pero que ahí estaba cuando estaba vivo el paciente, y aquella parte del corazón que hace contacto de vecindad inmediata con la pared torácica anterior es el ventrículo derecho. Mientras que diagonalmente atrás y arriba tenemos la aurícula izquierda, en íntimo contacto con el esófago. Si pasamos un poco más hacia la izquierda, encontramos ya la zona media y apical del corazón con su ventrículo izquierdo. Encontramos esta parte del mediastino, otra vez ilio pulmonar, en este caso del lado izquierdo, y fíjense que también es muy grande, contiene arterias, contiene venas, bronquios y todos los demás sistemas, y el resto es del compartimento pulmonar, lóbulo inferior, lóbulo superior, y esta parte pequeña, el lóbulo superior, contacta con el ventrículo izquierdo, es el segmento lingular. Por supuesto, debajo del ventrículo derecho vamos a tener el hemidiafragma, el ventrículo derecho vamos a tener debajo el hemidiafragma y la zona media de lo que llaman tendón diafragmático, y el hemidiafragma izquierdo, debajo del cual vamos a tener las vísceras abdominales. En este caso está vaso, cámara gástrica, vísceras y parte del lóbulo izquierdo del hígado también se proyecta en esta zona, y más atrás el riñón izquierdo. La vecindad de todos estos órganos nos pone alerta de lo difícil que es interpretar las imágenes cuando no estamos pensando en los compartimentos, porque en la radiografía, por ejemplo, todo se superpone. Entonces hay que recordar que lo que estamos mirando desde el punto de vista del conocimiento de la anatomía tridimensional que tenemos ya estudiada y que ustedes la conocen muy bien. Y a medida que entren en la cirugía la van a conocer todavía mejor, en la anatomía en vivo. Permítanme un segundo, por favor, ya me acerco otra vez.
Bueno, por alguna razón me toca cubrirme muy bien porque tengo un visitante llamado Aedes aegypti por aquí bailando. Bueno, entonces, continuamos con qué pasa con el lado izquierdo del pulmón y el tórax. Pues aquí están ya la cisura mayor, el lóbulo superior, con su segmento apico posterior, el segmento lingular, como lo ven aquí demostrado, y la punta del corazón, que es ventrículo izquierdo. Muy bien. De manera que cuando miramos el lateral una radiografía o cuando miramos una reconstrucción sagital de tomografía, lo que vamos a recordar es esas relaciones tridimensionales. Aquí ya en el extremo, ya cerca de la axila izquierda, tenemos muy bien definida la cisura mayor, el lóbulo superior, el lingular inferior, aquí tendríamos el lóbulo inferior y debajo del pulmón izquierdo, lóbulo izquierdo inferior, tendremos el diafragma, en este caso el estómago lleno de aire, que lo han insuflado por el corte, seguramente. Y aquí está parte del vaso. De manera que, dependiendo del método que utilicemos, vamos a tener una representación de los órganos internos. En caso de radiografía, vamos a tener necesidad de llenar lo más posible de aire los pulmones. La diferencia entre una expiración y una inspiración en el paciente. Muy bien. Vamos a retroceder un poco y vamos a bajar hacia algo un poco más micro. ¿Qué pasa entonces cuando queremos ver más detalladamente la anatomía? En el caso de los pulmones, encontramos otro compartimento que está inmerso en el área pulmonar o compartimento pulmonar y que se llama el intersticio. El intersticio es esa parte de los pulmones que no tiene el aire. Y el sector que tiene el aire lo llamamos el compartimento o espacio aéreo. Y el que no tiene aire, el que lleva las membranas, la celularidad, los conductos y todo aquello sólido es el intersticio. Y el intersticio arranca desde los hilios pulmonares, como ya lo vimos, bronquios, arterias, venas linfáticos y nervios, y se distribuye por división, por ley de fractales, se va dividiendo hasta llegar a la periferia del pulmón. Como ustedes ven acá, esta periferia pulmonar no es otra cosa que la misma pleura visceral, de la cual se desprenden unos muy, muy delgados, finos y cortos tabiques, pequeñas líneas laminares que separan unidades de la periferia pulmonar que las conocemos como lobulillo pulmonar secundario. Y lo que esté en la mitad de ese lobulillo se llama centrilobulillar. Y aquí es donde tenemos la anatomía más fina, hasta donde podemos llegar con los métodos de imagen que en la actualidad estamos utilizando. En la tomografía computarizada de alta resolución vamos a encontrar estas divisiones, vamos a encontrar la arteria centrilobulillar, las venas que van por los ángulos entre lobulillo y lobulillo, mientras que las arterias, ramas de la arteria pulmonar, van por el centro de ese lobulillo pulmonar secundario. Ya más en lo micro no logramos entrar todavía con imágenes diagnósticas en vivo. Sí hay sistemas para ver otras cosas, pero ya utilizan contrastes o cierto tipo de pruebas funcionales metabólicas para delatar de alguna manera lo que es la celularidad, o lo que es la parte fibrosa, o lo que es la parte tumoral, etc. Pero en lo que es la anatomía macroscópica llegamos hasta acá con ayuda de la tomografía computarizada de alta resolución. El lobulillo pulmonar secundario está constituido por varios grupos de acinos y esta sería la representación microscópica tridimensional por microscopía electrónica. Los septos los dividen entre 13 y 24 acinos, forman un lobulillo,
y la estructura conectiva centro-lobular, como su nombre lo indica, va por la mitad adelante de un bronquiolo secundario. De manera que esta morfología la podemos ver. Y aquí está la anatomía, las medidas reales en el paciente adulto de estas estructuras. Aquí van las venas, aquí va la arteria centro-lobular con el bronquiolo, y aquí está uno de los asilos, inventado aquí de ese tamaño. Nosotros vemos hasta antes de los asilos, es decir, hasta el lobulillo pulmonar secundario. Y cuando hacemos la tomografía de alta resolución, pues vamos a ver esto. El aire, en estas zonas de alvéolos, los vasos centro-lobulares, las venas, y el septo, que generalmente está fino, que no se ve, pero con algo que se engruese se puede alcanzar a ver, o cuando en el paciente está en posición vertical, las zonas inferiores de los pulmones que contienen más cantidad de sangre pueden dejar ver uno y otro septo interlobular. Y hasta ahí llegamos con la anatomía por imágenes. En una radiografía entonces vamos a ver la representación de una cantidad de sombras que atraviesan, que resultan de la travesía del rayo que entra por la espalda y sale por el pecho. Estándar en posición vertical, estándar en inspiración profunda sostenida. En este lado, que es el derecho, vemos entonces el contorno de la aurícula derecha. Bien, vemos la arteria interlobar derecha o descendente pulmonar. Y estas otras líneas, que son las divisiones, como decíamos, por ley de fractales, que se van ramificando, tal cual como la raíz de un árbol, se va profundizando. Y llega un punto en donde ya son tan finas que no las vemos en radiografía. Aquí ya no vemos ninguna línea intersticial. Eso es el ángulo costofrénico, que es así de fino. Y fíjese también que uno ve un poco más cantidad de vasos y intersticios, acá en la zona inferior que en la zona apical, porque arriba hay más aire que sangre, mientras que abajo hay un poco más de sangre que de aire en comparación con los sectores. Si los miramos en tomografía de alta resolución, encontramos esta es una cesura de grosores como el de una hoja de papel, y aquí lo vemos. Estamos viendo un par de septos interlobulares, la arteria centrilobular, y por tanto esto es un lobulillo pulmonar secundario, este sector. Tenemos la centrilobular de otro, la de otro, la de otro, etc. Y en la pura periferia es muy poco lo que vemos de septos interlobulares, a menos que estén engrosados y se hacen muy fácilmente visibles y numerosos, ya es patológico. De manera que unos vasos grandes, como esto que está acá, y unos bronquios grandes, terminamos en esta otra morfología, que es la del pulmón periférico, visible por tomografía de alta resolución. De manera que con esa base vamos a entender que tenemos compartimentos y subcompartimentos. Y por ejemplo, miramos esta patología perectásica. Tenemos la caja torácica, que son las costillas, estos tejidos blandos, las costillitas, acá los espacios intercostales. Esto está aireado, este pulmón aquí, pero fíjense que en este sector no solamente no vemos el contorno de la aurícula derecha, sino que hay una banda que delimita un sector mucho más radiopaco, que es precisamente la impactación, la compactación del tejido pulmonar en una telectasia del lóbulo inferior derecho. En la proyección lateral, recuerden que queda el lóbulo inferior derecho, pero como esta telectasia se ha descendido la cisura mayor y ha desaparecido una buena parte de la imagen del diafragma derecho, estamos viendo su parte izquierda. Esas son atelectasias, por ejemplo. Si recordamos esa anatomía tridimensional, podemos perfectamente dilucidar qué está pasando. Aquí tenemos la cisura mayor empujada o retraída hacia adelante.
tenemos dos semidiafragmas. Uno de ellos está viendo hasta acá y el otro se está viendo hasta aquí. Muy bien. ¿Qué estará pasando allí? Que hay una atelectasia de lo que se localizaba en la parte anterior, que es el lóbulo medio. Lóbulo medio atelectasiado retrae la cisura mayor derecha hacia adelante. La cisura menor está aquí también colapsada hacia abajo, mientras que el lóbulo inferior derecho está ligeramente hiperaireado para compensar ese volumen. Bueno, y seguimos buscando signos y los vamos a encontrar todos con referencia a los compartimentos. Bueno, muy bien. ¿Ya entendieron algo de lo que hemos visto? A ver si hay alguna duda, una pregunta. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos una salvedad importante para hacer en relación con la morfología del tórax. En resonancia magnética, las adquisiciones son de tiempo largo. Por tanto, requerimos que esté quieto el sector anatómico por examinar y ustedes entenderán que ni una arteria, ni una vena, ni menos el corazón se van a quedar quietos y tampoco el diafragma. Entonces, en el caso de resonancia magnética se requiere una tecnología con una serie de sensores, detectores de movimiento que le indican al computador de la máquina que las imágenes obtenidas en ese trance no son válidas, sino únicamente las que están ubicadas en X, Y, Z posición. La precisión de esa posición dada en píxeles es la que le va a dar la sensación de parálisis, por ejemplo, al corazón, y por lo tanto se pueden hacer resonancias magnéticas del corazón con absoluta nitidez y en cualquier plano de corte utilizando esas trampas, entre comillas, trampas de movimiento. También ocurre con la vascularización pulmonar. Los grandes vasos en general se pueden ver con resonancia magnética, mientras que los pequeños deben verse con tomografía computarizada, como lo vieron ustedes en la alta resolución. Y así sucesivamente, cada método les va a permitir diferenciar los distintos compartimentos en el tórax. Por ejemplo, este niño con una opacidad grande, con un líquido en el espacio pleural y una zona de condensación del espacio aéreo que con el tiempo evolucionó a una necrosis y a un neumatocele en esta base pulmonar derecha. Y después de aquello hizo un neumotórax, que le pasa su tubo, y la respuesta terapéutica es limitada, por tanto pasan a hacer una evaluación por tomografía computarizada y nos muestra que aunque ya esté corregido el problema pleural, continúa dentro del lóbulo inferior un problema de tipo absceso que no se estaba viendo en esta radiografía porque se toman en posición de decúbito dadas las condiciones clínicas del caso. Aquí la tomografía viene a darnos un dato más de la anatomía y a mostrarnos una serie de densidades que diferencian muy bien los distintos compartimentos, como ya lo vimos. En este otro caso, podemos utilizar el sonido con el fin de evaluar a través de los músculos intercostales qué densidades líquidas o de tejido blando están debajo, y efectivamente después de pasar las 3 capas de músculo intercostales encontramos esta pleura gruesa con contenido líquido, unas bandas de tejido de fibrina, y por tanto estamos en esta zona en presencia de un empiema loculado en la base del tórax derecho con una imagen de ultrasonido. Aquí aprovechamos que no hay aire interpuesto y pasamos el sonido para obtener esta imagen. Si colocamos el transductor, el receptor superior, delante o lateral, vamos a encontrar los músculos y debajo
una mínima línea pleural normal y debajo de aquello no vamos a ver pulmón, porque el ultrasonido está calibrado para evaluar estructuras con una capacidad de transmisión y velocidad relacionada al agua. Los tejidos blandos y el agua se comportan muy similar en cuanto a la onda de vibración de sonido y por tanto es lo que vamos a poder ver en el ultrasonido. Así que en este caso vemos el flóculo de esta pleuritis encapsulada del pie, mientras que en el pulmón sano vamos a ver es el límite de la pleura y también vamos a poder ver estos pequeños septos interlobulillares en su primera parte, es decir, en el sector donde está en el sector donde está unida la pleura parietal, la pleura visceral y la liniecita pequeña de este septo interlobulillar, eso se ve en ultrasonido. Hasta ahí lo vemos. No vemos nada de pulmón aireado. Si hay un contenido líquido, vemos el líquido más la pleura visceral. Y si hay una condensación subyacente, vamos a ver la pleura visceral, la condensación, el líquido y la condensación del espacio aéreo con broncograma y todo. De manera que es una forma de pensar en cómo ver las tres dimensiones de la anatomía interna del paciente con el fin de ayudarnos a los diagnósticos precisos. Bueno. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahí? Bueno, estas primeras charlas yo las hago muy cortas y con mucha sustancia para mirar, ¿verdad? Que les recomiendo que se le den una revisadita a la anatomía del mediastino. Toda vez que es una de las zonas más complejas en cirugía, por donde más difícilmente se puede entrar a trabajar y que es accesible por algunas formas endoscópicas y también virtualmente formas de TAC, por imágenes virtuales, que ustedes van a poder entender muy bien cuando tengan un caso relacionado. En la teoría lo que debemos recordar con todo detalle en lo posible es la anatomía normal y pensarla en tres dimensiones. Bueno, por el día de hoy yo creo que nos dejé suficientemente contaminados de imágenes diagnósticas y revísense algunos de los textos que ustedes ya tienen también a la mano en la biblioteca y también o su radiopedia en la web, en donde pueden revisar con mucho detalle esa anatomía. Y se los recomiendo que la hagan directamente, porque si uno recibe la clase, yo les muestro y les hablo y todo eso, pero en un rato de pronto ya se les ha olvidado. Si ustedes mismos la buscan y la miran con base en sus pacientes, van a poder tener una idea más concisa y van a poderla entender mejor. Bien, para la próxima semana vamos a ver un poco de la anatomía del abdomen. Como decían mis profesores del siglo tras antepasado cuando escribí medicina, me decían el abdomen es el cementerio de la semiología y van a entender cuando revisen bien la anatomía por qué esa frase es cierta. Es bien difícil hacer diagnóstico en el abdomen, pero si lo miramos sistemáticamente también en la forma de compartimentos, lo van a poder entender un poco mejor. Eso lo vamos a comenzar a ver la semana entrante, el lunes. ¿Alguna pregunta? O sea que todo les quedó claro. Espero entonces que se motiven a una revisioncita de esa anatomía. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la atención y que tengan un buen tiempo para revisar esa anatomía que vimos hoy. Tengan buena tarde y descansen. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.